desde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Data. Hoy estamos con Jesús Rodríguez, auditor general de la Nación, diputado nacional en varias oportunidades, presidente de la Juventud Radical en la época de los 80 y un gran amigo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Hola, Manu, un gusto, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Jesús, arrancamos por la primera pregunta. La idea es hablar un poco de la militancia en la época de la dictadura. ¿Cuándo arrancaste a militar y en qué contexto? Eso era en el siglo pasado, Manu. Gobierno, dictadura militar en principios de los 70. Yo iba al colegio Carlos Pellegrini. Había un ambiente opresivo, con falta de libertades. Es un colegio universitario como el Buenos Aires y era con mucha actividad política. Con la presencia de todas las agrupaciones, tendencias y colores. Y nosotros armamos una agrupación independiente con otros amigos, compañeros del colegio. Yo fui elegido delegado de mi curso, luego delegado del turno y formé parte de la conducción de lo que fue el germen del centro de estudiantes. Hasta que llegamos a la conclusión que no podía resolverse los problemas del colegio si no había un camino para la sociedad argentina. Y eso pasaba por la acción dentro de los partidos políticos. Y en ese grupo que discutíamos, teníamos una mirada de pensar la política de los partidos nacionales y populares. Y entonces era o el radicalismo o el peronismo. Y el peronismo, que tenía esa tendencia autoritaria y al mismo tiempo estaba ganada por la violencia, con grupos armados de ultraizquierda o grupos armados de la ultraderecha. Entonces, como rechazo a ese modo de la política recurriendo a la violencia como método, nos incorporamos al radicalismo. Y ahí conocimos al doctor Alfonsín, lo conocimos, asistimos a un acto en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y ahí nos incorporamos a la Franja Morada, que no se llamaba Franja Morada, se llamaba Juventud Radical, y luego en la universidad, ya en la Facultad de Ciencias Económicas, sí en la Franja Morada. Y Jesús, ¿qué fue la Junta Coordinadora Nacional? Bueno, fue una expresión de encuentro de distintos grupos políticos, de núcleos de militancia de la juventud en todo el país, que llegaron a la conclusión que no podían explicarse cómo un gobierno como el del presidente Ilia había sido destituido sin una reacción popular. Un gobierno que había sido capaz de mejorar las condiciones de vida de los argentinos, afirmar una autonomía nacional, defender las libertades públicas, una sonada militar lo había desplazado. Y eso tenía que ver con ausencia de acción política en la calle y en la discusión política del radicalismo, y entonces decidieron, esos grupos políticos estaban diseminados en todo el país, constituir una instancia de coordinación que fue la Junta Coordinadora, donde estaban dirigentes muy reconocidos, muchos de ellos en el movimiento estudiantil. Esto era Nino, Siglia, Cáceres, Becerra, Sturing, los más conocidos de esa época. Y en esta comparación que se hace siempre entre la Cámpora y la Coordinadora, ¿cuál es la diferencia que vos ves? Y bueno, me parece que es sustantiva, porque la Juventud Radical surgió y tuvo esa relevancia política decisiva en los 80 desde la base de la sociedad, desde la lucha política en el llano. Era un partido democrático. En cambio, la Cámpora fue el resultado de una decisión desde el Estado de promover una corriente política dentro de un partido político. Y como el peronismo nació desde el Estado, instancia del Estado por parte de un
de un núcleo que había dado un golpe de Estado y aquí, desde un gobierno surgido de la voluntad popular, pero se creó desde el poder un núcleo político. Jesús, viéndote a vos, que sos auditor general de la Nación, a Leopoldo en el Congreso de la Nación, a Freddy también activo, al Coti, ¿fue la Junta Coordinadora Nacional la última generación dorada del radicalismo? ¿No hubo ninguna generación que le haya ganado en términos electorales partidarios a ustedes, que todavía siguen activos, que siguen como si fuera aquella vez? Me parece que puede ser mirado desde dos puntos de vista. En primer lugar, de actores políticos que conciben la política como un compromiso de vida, ¿no? Como una situación circunstancial donde lo que se pretende es acceder a una posición, mantenerla y mucho menos concebir la política como un modo de vida. Y del otro lado, creo también que se verifica en la Argentina una ausencia, una baja calidad de la discusión política, me parece, en términos de que en algún momento del pasado yo estuve en el Congreso y creo que la calidad del debate político, las discusiones que hubo en el Congreso en los primeros años 80, no se pueden comparar, me parece a mí, en términos de densidad, con lo que sucede hoy por hoy en el Congreso. ¿Cómo era militar en la época de la dictadura? ¿Militaban armados? ¿Tenían distintos sistemas de inteligencia? ¿Cómo era? ¿Había miedo? Miedo seguro. Conocíamos casos de conocidos de distintas fuerzas políticas que de un día para el otro sabíamos que no estaban visibles. Siempre repudiamos la violencia como método de acción política, siempre creíamos que era esa supuesta vanguardia armada que pretendía constituir un ejército popular que se enfrentara a un ejército de ocupación, era una acción nihilista, suicida, y que iba a producir una frustración enorme en la Argentina. Nosotros, me acuerdo, una semana antes del golpe, estábamos del 76, repartiendo volantes en la ciudad de Buenos Aires diciendo no al golpe. Digamos, esa idea de que el golpe era un retroceso extraordinario para la Argentina, chocaba y se enfrentaba con la convicción de esos grupos ultra que pretendían agudizar las contradicciones y que era muy bueno que hubiera un golpe, así el pueblo identificaba claramente esa situación. Se vio después con esa dramática decisión de la contraofensiva que tomaron los montoneros y al mismo tiempo la confusión ideológica cuando esos mismos grupos armados que llevaban a la muerte a una generación se proponían como combatientes en la aventura de Malvinas. Son situaciones de idealización de la violencia que son francamente dramáticas y que muestran una patología de la Argentina muy desgraciada. Ustedes tuvieron la posibilidad de ser parte de la Vuelta de la Democracia. ¿Cómo fue la campaña y la asunción de Alfonsín en el 83? Bueno, es muy interesante esa pregunta tuya porque muestra la relevancia que tiene la militancia política. La acción del radicalismo en el 83 fue una acción de plantearnos todo el tiempo, y se vincula con la pregunta recién de Manu, de que nosotros teníamos que ampliar los márgenes de la legalidad de la acción política. Teníamos que salir de esa idea de que era solo la acción política para grupos reducidos, elitistas, minoritarios. La acción política debe ser el resultado de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y entonces abríamos mesas en las calles de Buenos Aires y de todo el país para que la gente se afiliara, porque creíamos que si hay un partido vigorizado y moderno y lleno de ciudadanos comprometidos, podíamos transformar la Argentina. Y la campaña fue frente al peronismo, que tenía vasos comunicantes con la dictadura,
y al aparato sindical y a una enorme cantidad de recursos, una campaña muy disputada en la calle y en la movilización, pero que tenía ese toque propio del sabor del conocimiento de la base. Ustedes estoy seguro que se acuerdan de esa consigna, somos la vida. Muy bien. Eso no fue el resultado ni de focus groups, ni de acción semiótica, ni de consultoras internacionales. En una reunión en un comité en la capital federal, yo estaba de responsable de la juventud, un compañero, un chico de Mataderos, dijo, estábamos discutiendo qué consigna pintar, y entonces dijo, si ellos son la rabia, porque era la consigna que es pintada, somos la rabia, Juventud Peronista, asociando a eso de que no había muerto a pesar de la muerte de Perón. Si ellos son la rabia, nosotros somos la vida. Y así nació una consigna que expresó desde la base un concepto absolutamente central y decisivo que permitió precisamente frente a la dictadura, la violencia, los desaparecidos, el drama de Malvinas, la aventura perdida, etcétera, mostrar que había un futuro que tenía que ver con eso, con la vida y la democracia. Jesús, te tocó ser el primer presidente de la Juventud Radical de la Nación, o sea, en la conformación nuevamente en la democracia, y te tocó también hablar en el acto de Alfonsín, que previamente te preguntaba antes de grabar si tenía algún video o foto, que no, pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles eran las acciones que llevaban adelante? ¿Cómo fue reorganizar la Juventud Radical desde la burocracia partidaria que antes no se podía por la dictadura, por la proscripción de los partidos políticos? Bueno, nosotros llevamos a cabo de nuevo, la idea de que una democracia, los partidos políticos son insustituibles. En una democracia la mediación entre la sociedad y el Estado se hace a partir de instituciones que tienen que ver con el Congreso, pero también la democracia es inimaginable sin partidos y los partidos son imposibles de pensarlos sin democracia. Entonces, fortalecer la acción política dentro de los partidos era fundamental. Entonces nos dimos un trabajo en la ciudad y en todo el país de normalizar la juventud radical a través de elecciones, donde los ciudadanos con menos de 30 años eligieran a sus representantes. Y así fue que constituimos el Comité Nacional de la Juventud Radical y que en el año 84 se produjo la nueva conformación, donde, entre otros, yo era el presidente del Comité Nacional y Mario Negri, hoy presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, era el vicepresidente de ese Comité Nacional. Así que trabajamos mucho. Había algunas resistencias, no mayores, pero había algunas resistencias de quienes nos miraban como esto fundamental. ¿De los mayores o...? De los mayores, claro. Pero Alfonsín acompañó y Raúl Borrás, destacadísimo dirigente de la provincia de Buenos Aires, acompañó muy firmemente esa situación. Y Edison Otero, que era presidente provisional del Senado, senador por la provincia de Buenos Aires, también acompañó mucho esa decisión. Así que pudimos hacerlo y fue una contribución, creo yo, al fortalecimiento del radicalismo y a la vigorización de una alternativa política que dejara atrás la violencia. Durante la presidencia de Alfonsín tuviste la posibilidad de ser ministro de Economía. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ya habíamos perdido la elección. Menem era el presidente electo. Y eso era el mes de mayo. Y las normas establecían que el próximo presidente tenía que asumir el 10 de diciembre, 7 meses, una enormidad, para afrontar la responsabilidad de un gobierno con esa incertidumbre de lo que podía pasar. Inmediatamente después de la elección hubo intentos de convenir y acordar con el justicialismo adelantar la asunción del presidente elegido. Y las conversaciones avanzaban bien, hasta que en un determinado momento un diputado justicialista dijo que faltaba algo, preguntado qué era lo que faltaba, era el indulto. Y el radicalismo no estaba dispuesto a
tomar una decisión de indultar a los comandantes enjuiciados ni a los responsables de la aventura de Malvinas ni a los guerrilleros, y entonces se suspendieron las conversaciones. Frente a esta situación, el presidente Alfonsín me pide que acompañe, ya estaba renunciado el ministro Pugliese en esa responsabilidad, y yo no sentía que tenía el derecho de decirle que no tenía voluntad de tomar esa decisión. Así que la tomé como una responsabilidad más de un ciudadano comprometido con la democracia, que teníamos un objetivo básico, fundamental, esencial, que era que hubiera la transmisión ordenada de un presidente civil que había sido elegido por la voluntad popular a otro presidente civil de otro partido político surgido por la voluntad popular. Esto que parece tan normal y rutinario fue la única vez que hubo en el siglo pasado. Fue la primera vez en el año 89 y finalmente luego en el año 99. Así que estamos frente a un momento histórico que yo creí que tenía que cumplir esa responsabilidad. Por supuesto, atender ese despacho era como ser jefe de guardia de un hospital del conurbano en una zona muy picante un día sábado por la noche. Digamos, uno no elige a qué es lo que tiene que ocuparse. Pero bueno, luego de eso continué mi vida política en el radicalismo, por supuesto, y mi vida profesional cuando dejé de ser diputado. Además fuiste el ministro de Economía más joven. Nunca me pregunté, pero seguramente habrá sido así. Jesús, yendo un poco a lo que decías, en términos democráticos, que era, creo, la consolidación de la democracia, que era el principal objetivo del gobierno de Rodolfo Alfonsín, por supuesto, obviamente, y se ve cada vez más al pasar el tiempo, que se cumplió y con creces. Pero yendo a los otros puntos que Alfonsín planteó también durante su gobierno, como la democracia sindical, como el Seguro Nacional de Salud, como la descentralización poblacional de la Argentina, como el Congreso Pedagógico, un montón de puntas que planteó Raúl en su gobierno que al día de hoy todavía no solo que no se han mejorado, sino que han empeorado. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Sí, bueno, forma parte de las, como decía ese destacadísimo politólogo italiano Bobbio, las promesas incumplidas de la democracia, que existen aquí y en todos los lugares del mundo. Ciertamente la democracia argentina tiene una deuda pendiente en términos de progreso económico y de avance social. La Argentina es el único país de América Latina en el cual la pobreza en los últimos 20 años, en lugar de bajar, subió. Todos los países bajó, en Argentina subió. La Argentina es el país de América Latina donde tal vez menos creció en estos años. Está estancada. Hace 10 años que no se crea empleo privado. Y yo creo que la pregunta a formularse y tratar de entender el porqué tiene que ver con algo que nos diferencia de los otros países de América Latina, que es la debilidad de las instituciones, la fragilidad y la falta de fortaleza de las instituciones democráticas, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, la falta de control entre los poderes. Cuando uno se pregunta por qué Uruguay pudo bajar 20 puntos la pobreza, crecer y avanzar, y uno tiene que ver que eso se vincula con varias cosas. Primero, el respeto a la ley y a las normas y a su cumplimiento. Nosotros aquí tenemos anomia social, eso de lo que llamaba Nino, el mecanismo por el cual siempre hay un atajo, creyendo que es una solución cuando es un perjuicio social. Segunda cosa, hay un compromiso del acuerdo y entre los actores políticos, una vocación de buscar coincidencias. En la Argentina, en lugar de construir, formar ciudadanos, creamos antagonistas. Y en tercer lugar, confundir gobierno con gasto público. En Argentina puede haber mucho gasto público, pero no hay Estado. En cambio, hay necesidad de tener un Estado que funcione.
Entonces, mirado esa perspectiva, uno puede entender por qué nosotros somos una frustración comparado con nuestros vecinos. Pero yo, más que mirar cómo llegamos hasta acá, me gustaría pensar el futuro. Y en el futuro te diría que la pandemia y la guerra introducen una nueva realidad a escala global en la región de América Latina y también en nuestro país. Entonces nosotros lo último que podríamos hacer es mirar el futuro con ojos del pasado, o tratar de entender el pasado con los ojos del presente. Y mirar el futuro con los ojos de hoy tiene que ver con saber que nosotros, para poder superar esa decadencia, necesitamos, primero, calidad institucional, fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, regeneración de las instituciones democráticas. Y segundo, estar integrados al mundo. El futuro de progreso de la Argentina es inimaginable fuera de las corrientes del comercio y la producción mundial, defendiendo el multilateralismo y los valores que nos representan, los derechos humanos. Los derechos humanos, y puedo citar a Alfonsín en ese discurso de Parque Norte que conversábamos fuera de cámara, señalaba que los derechos humanos están más allá de cualquier tipo de restricción de frontera ideológica o geográfica. Y desafortunadamente hoy lo que tenemos es un prejuicio que lleva a cometer errores a la nación argentina. Entonces, mirando el futuro, la Argentina tiene un destino, pero si lo hacemos reconstruyendo instituciones e integrándonos al mundo. Recién nos hablabas de mirar el futuro y el 2023 está cada vez más cerca. ¿Cuál crees que debe ser la tarea del radicalismo el año que viene? Bueno, fortalecerse y fortalecer la coalición que ayudamos a fundar y que integramos. Nuestra coalición compitió en cuatro oportunidades y ganó 3. Expresa más del 40% de la voluntad de los ciudadanos, tiene representación en todas las jurisdicciones del país, en todos los pueblos y ciudades. Nuestro partido gobierna 3 provincias muy importantes y ese fortalecimiento de la coalición también requiere del fortalecimiento del radicalismo. Hay una decisión institucional que creo que es propia y asumida por todos los militantes radicales, que es la de competir por el liderazgo de la coalición en todas las categorías y en todas las jurisdicciones. Esta voluntad es el radicalismo, ser protagonista para liderar la coalición, es una buenísima noticia que tiene que ver con nuestra misión en los próximos meses. Jesús, para terminar quiero que termines con una anécdota. Nosotros todavía no habíamos nacido, pero hay un video muy famoso en que nosotros lo hemos visto por YouTube, en el levantamiento cara pintada, que se te ve a vos, muy joven también, tratando de frenar a la gente que no entre a Campo de Mayo. Quiero que nos cuentes cómo fue eso, qué se vivió, cuál fue tu tarea. Fue un momento muy de una máxima tensión social, porque cuando se mira y se juzga el gobierno del presidente Alfonsín, dice, bueno, sí, la democracia está bien, pero la economía un desastre. Y ciertamente hubo asignaturas pendientes. En un contexto también que no lo acompaña para nada. A esto voy. El contexto político, 3 intentos de golpe de Estado, 13 paros generales, el ataque guerrillero a un cuartel militar por una patrulla trotskista perdida y que tiene que ver con lo que hablábamos de la violencia. Eso genera incertidumbre, genera falta de previsibilidad de lo que va a suceder y hace que todo el mundo esté prevenido. Bueno, uno de esos intentos de golpe de Estado fue en la Semana Santa del año 87 y nosotros ahí sabíamos que además de tener la claridad del mensaje del presidente Alfonsín en el Congreso de la Nación diciendo que no se iba a negociar la democracia, había que sostenerla y por eso es que todas las calles de la República estaban autoconvocadas con la idea de democracia o dictadura. Y uno de los riesgos que corríamos es que eso se desalineara y que hubiera un episodio de violencia precisamente en uno de los lugares, el epicentro del levantamiento militar que era en Campo de Mayo.
Y entonces muchos dirigentes radicales nos trasladamos ahí para tratar de evitar que una chispita prendiera la pradera y hubiera un retroceso que significara, como dijo el presidente Alfonsín, que hubiera sangre en la Argentina. Y lo pudimos evitar y pudimos mantener la democracia. Una que me quedó en el tintero, y terminamos, en conversaciones con varios correligionarios o correligionarias que hoy están en la vereda de enfrente, se fundamentan en que la contradicción fundamental, ese documento histórico de la Junta Coordinadora Nacional, en el sentido del pueblo y el antipueblo, y que ellos están ahora con el pueblo, por más que estén con el peronismo, nosotros quedamos del lado del antipueblo. ¿Cómo se actualiza hoy, al día de hoy? ¿Cómo se lee? ¿Son categorías que quedaron viejas de otra década? ¿Qué respondemos ante eso? Bueno, lo que te decía hace un minuto, mirar los ojos de hoy, mirar la realidad de hoy con los ojos de 50 o 60 años atrás, es un delito de lesa humanidad política. La implosión de la Unión Soviética, la era del continentalismo, la integración, la mundialización, la globalización, la democratización. El mundo en los últimos 40, 50 años asistió a cambios fundamentales. Para empezar, la democratización es una regla de una corriente fundamental. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, había 12 países solamente que eran democráticos. Hoy hay casi la mitad de la población mundial y casi 100 países viven con gobiernos surgidos de la voluntad popular. Ese es un cambio sustantivo. La globalización, entendida como la integración creciente de las economías y del comercio, produjo un cambio fundamental, se redujo la pobreza en el mundo. Hace 40 años la mitad de la población del mundo era pobre, hoy ese número se redujo al 10%. ¿Se redujo la desigualdad? No, la pobreza no es lo mismo que la desigualdad. La pobreza global se redujo, pero la desigualdad creció hacia el interior de los países, en todos los países, también en Estados Unidos y también en China. Entonces esos son cambios que deben ser analizados a la luz con criterios de actualización conceptual, programática y política. Y para nosotros, siempre, hoy, ayer y mañana, democracia, derechos humanos, están en la línea de base de nuestra acción política. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene un hilo conductor desde hace 130 años. Libertad e igualdad. Y en eso estamos. Jesús, muchas gracias. Gracias a vos, Manu. Un beso. Gracias. Te esperamos en el próximo capítulo de Tirando Data.